Muy buenos días, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es jueves 26 de mayo de 2017 y aquí estamos, tenemos aquí con nosotros a don Pedro Gallego. Hola, buenos días. Que nos acompaña, nos viene desde las Islas Canarias, maravillosas Islas Canarias, y a la técnica tenemos a Eduardo Prats, ¿verdad? Eduardo Prats. Hoy habíamos preparado 3-4 temas bajo el punto de vista tremendamente interesantes y sobre todo de profundo calado económico. Uno de ellos nos lo trae don Pedro, es una noticia del país que don Pedro nos va a presentar y que tiene un entrelazamiento importante con otras noticias que nos están viniendo hoy directamente desde España. Don Pedro. Muy bien, pues esto es viene en el País Digital, que hoy andamos con medios digitales, no de papel, pero bueno, supongo que la recogerá también los medios de papel, que es la noticia, el titular dice así: Draghi sostiene los tipos cero frente a las críticas de los bancos. El subtítulo es: el BCE descarta burbujas inmobiliarias y reclama a las entidades que reduzcan gastos para ser rentables. Ya en el cuerpo de la noticia dice: el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha descartado que su política de tipos cero esté alimentando burbujas de crédito en la zona euro, aunque ha admitido la necesidad de prestar atención a aquellos países donde el mercado inmobiliario cobra mayor impulso. El jefe del BCE defendió su política monetaria frente a las críticas de los bancos que dicen que frena su rentabilidad. Draghi le reclamó una reducción de gastos porque dijo no han mejorado la eficiencia desde 2010 y que es peor que la de sus competidores internacionales. Por otro lado, los banqueros afirman que los bajos tipos de interés hunden su rentabilidad y alejan a los inversores, por lo que sus acciones apenas se revalorizan. Ayer, desde la sede del Banco de España, el jefe de supervisión les pidió que eleven la rentabilidad vía reducción de costes, reforzando así el discurso del gobernador. Luis Linde, tras su conferencia, no hubo lugar a preguntas de prensa en un momento en el que la crisis del Popular planea sobre el supervisor. Lo que está sucediendo ahora tiene un antecedente histórico, mucho más complejo. Mientras don Pedro leía la noticia, yo estaba buscando en mi ordenador la vida, obra y milagros en Wikipedia de John Pierpont Morgan. La banca Morgan, ustedes saben, voy a hablar muchas veces de ella, proviene de una saga de banqueros uno de los cuales, o probablemente el más significativo, fue precisamente JP Morgan, que son las siglas del banquero que yo les he citado. Nació en el 1837, y muere en marzo de 1913. ¿Por qué tiene relación? Morgan fue un auténtico chacal de la banca. Supo como nadie probablemente generar el juego sucio suficiente como para eliminar competencia en su momento. Y allá por el año 1906 hizo una de las jugadas más importantes dentro del sistema financiero bancario, que a su vez también le supuso un juicio del que algún día hablaremos, porque... la Comisión Pécora. Efectivamente, la Comisión Pécora del juez Ferdinand Pécora, que en su momento intentó con Roosevelt de alguna manera meter mano a este señor sin conseguirlo. Y ahora verán ustedes por qué tiene tanta relevancia lo que acaba de leer don Pedro Gallego con respecto a lo que hizo Morgan. Morgan en su momento se dio cuenta de que el sistema de reserva fraccionada, que es lo que en algunas ocasiones hemos denunciado nosotros, es decir, ese hábito o esa posibilidad que tienen los bancos, gracias a la legislación de los estados, de prestar mucho más dinero del que tienen en depósito por aquel hecho conocido y estudiado de que nunca vamos todos los ciudadanos a sacar nuestro dinero a la vez del banco, pues lógicamente hizo a John Pierpont Morgan pertrechar una estrategia tremendamente astuta, que era la de intentar hacer ver en la sociedad de primeros del siglo XX americana, intentar hacer pensar que aquella liquidez de los bancos medianos era extremadamente baja y que si en un momento determinado los ciudadanos iban a intentar retirar sus depósitos, no los iban a poder encontrar en caja, lo cual era cierto porque obviamente no había suficiente dinero. Lo que sucedió es que, efectivamente se corrió el rumor, él hizo correrse ese rumor dentro de los ahorradores americanos. Esos ahorradores americanos
Por miedo, acudieron a las ventanillas de los bancos encontrándose con que no había suficiente líquido para atender a la salida de depósitos y a su vez lo que generó con eso fue la quiebra de una gran cantidad de bancos americanos de mediana capitalización y con mediana cantidad de depósitos y sobre todo lo que generó con eso fue la ruina de muchos de ellos para ser absorbidos posteriormente por la gran banca, entre los cuales lógicamente se encontraba el señor Morgan. Durante estos últimos años hemos asistido a un fenómeno muy similar, pero mucho más sutil. La banca siempre termina depurando el método. Y así como en su momento a JP Morgan se le enjuició precisamente por ese acto, en la comisión que ha citado don Pedro Gallego, efectivamente hubo un juez, Ferdinand Pécora, que intentó, de alguna manera intentó y consiguió llevar al banquillo al señor Morgan, y de alguna manera el sistema financiero seguramente ha ido aprendiendo, porque precisamente si de algo tiene tiempo es para pensar ese tipo de cosas, ha ido aprendiendo cómo depurar el método. Lo que estamos viviendo ahora es la depuración del método, pero de una manera más legal todavía. No hace falta correr rumores sobre la posible insolvencia de los bancos europeos. Solamente tenemos que hacer algo tan sencillo como bajar los tipos de interés para que los bancos que han vivido a costa del tipo de interés se vuelvan de alguna manera insolventes. No insolventes directamente, sino poco rentables, que es lo que está sucediendo ahora mismo en el sistema financiero europeo. A su vez, nos encontramos con algo que hemos cazado mientras observábamos la noticia, mientras Pedro localizaba la noticia de Mario Draghi, nos hemos encontrado de refilón con otra noticia tremendamente interesante y nos la trae el Confidencial, creo que es el Confidencial, en la sección económica, nos dice algo así como: Ferrovial, Fomento, Acciona y ACS vuelven a promover vivienda una década después. ¿Qué relación tiene todo este entramado? ¿Qué relación tiene la crisis de 1906 con la bajada de tipos de interés continuada del Banco Central Europeo y con promoción de vivienda? Vale, tiene que ver lo siguiente. Durante los últimos años, don Pedro Gallego y yo lo hemos comentado en varias ocasiones, se ha producido un fenómeno de deslegitimación de la moneda. No es que no sea legítima, es que hoy en día ya no tenemos subyacente detrás de todo el dinero que se emite por parte del Banco Central Europeo. Con lo cual, lógicamente, se convierte en moneda fiduciaria. No tiene absolutamente ningún valor más que el representativo, el que pone en el dibujo del billete. Antiguamente, por haber unas reservas de oro que estaban sosteniendo la moneda, siempre había un crédito sobre el papel que utilizábamos como dinero. Ese dinero estaba respaldado por las reservas de oro de tal o cual país. Como don Pedro en muchas ocasiones también nos ha comentado, llega un momento en el que se abole el patrón oro, que es justo en el 1971, creo que es Nixon quien finalmente acaba con ese patrón oro, y a partir de ahí toda la moneda que se emite en función de la confianza que el país genera. El Banco Central Europeo no hace nada diferente, emite moneda sin subyacente. ¿Cuál es el efecto de esa emisión de moneda? El efecto real es que las crisis se manejan y se manipulan a antojo de los bancos centrales. ¿Qué significa esto? Significa que mientras emitimos moneda, el sistema no quiebra. Hasta que llega un momento en el que se ha emitido tanta moneda que la caída es abrupta y lógicamente por desconfianza, una desconfianza puntual de la moneda, que por estar totalmente sobreinflacionado el mercado de monedas, lógicamente, lo que genera es una crisis normalmente en ruptura, no una crisis paulatina o una crisis relativamente demorada en el tiempo, que es lo que vivíamos en España durante los años 2007 a 2011. El hecho de que en España esa burbuja fuera especialmente más traumática se debe a dos razones importantes. Una de ellas es que durante el franquismo se había establecido la cultura en los españoles de que debíamos ahorrar en la vivienda. Con esa creencia absurda, lo que se conseguía era fomentar la construcción de vivienda y lógicamente generar un tejido económico basado en la construcción pura y dura. De alguna manera nosotros nos estábamos vendiendo a nosotros mismos pisos, pero tampoco era especialmente importante mientras el sistema funcionara. Y el sistema funcionó mientras se siguió dando a la manivela y nadie se planteó el absurdo del sistema. Eso sucedió en el año 2008. Estoy aquí escuchando a don Antonio, que viene. ¿Qué tal se encuentra, don Antonio? Que estamos en directo y así les damos noticias de usted.
Ahí ya en directo. Estamos en directo, sí. Bien, voy a leer el periódico. No, bueno, nos dice que está fenomenal y que va a leer el periódico. Así es que, nada, don Antonio está de maravilla. A leerlo a la sombra de un ciprés. A la sombra de un ciprés. Vale. El caso es que en aquel momento en España lo que sucedió es que, lógicamente, esa burbuja había sido mucho mayor que en Europa y generó un movimiento mucho más brusco del que se ha visto en Europa. Hay otro problema alarmado. Al haber perdido España totalmente toda su industria, el problema no solamente es en relación a la construcción, el problema deriva también en el lazo de la falta de tejido productivo español, con lo cual en España no estamos viviendo una crisis en sí misma, no estamos viviendo un cambio, que es la palabra crisis, cambio de una forma de economía a otra forma de economía. Lo que estamos viviendo es un empobrecimiento progresivo, porque España no tiene una potencia económica acorde a la cantidad de moneda que se está goteando al mercado. Es decir, mientras Mario Draghi emite moneda sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo tampoco de interés, es decir, podemos tener la moneda que queramos porque no hay ninguna responsabilidad detrás de la moneda, es decir, responsabilidad de pagar un tipo de interés, lo que está sucediendo es que ese inundar el mercado de moneda genera una falsa sensación de bonanza económica. Y esa falsa sensación de bonanza económica se refleja sobre todo en noticias como la que les acabamos de leer en el Confidencial. Y es que Ferrovial, Fomento, Acciona y ACS, recuerden, las 4 constructoras más importantes de España y 4 de las mayores constructoras del mundo. Lo que nos dicen es que vuelven a promocionar vivienda. Hay dinero en el mercado. Si hay dinero en el mercado, yo vuelvo a colocar pisos. De alguna manera llevan durante años diciéndonos que no, que la burbuja inmobiliaria ha terminado, que los precios de los pisos ya no van a seguir cayendo. Es falso. Mientras exista una burbuja de emisión de moneda y mientras en España los precios de los pisos no hayan llegado a tener un valor relativo similar al que tenemos en la Unión Europea, es decir, mientras sigan en un precio relativamente caro con respecto al sueldo medio del trabajador, esos precios continuarán descendiendo. Lo que ocurre es que más paulatinamente, lógicamente porque en el inicio del pinchazo de una burbuja se produce una caída muy rápida precisamente porque ya hay factores económicos que conocen el problema y sacan a la venta rápidamente sus inmuebles, lo cual empuja inmediatamente a la baja todos los precios inicialmente. Luego los precios continúan cayendo con muchísima más suavidad y mientras nuestro Banco Central continúe emitiendo moneda sin ningún gravamen a su cargo, lógicamente lo que encontraremos es que el dinero gratis genera inflación y sobre todo que también el tipo de interés es el mayor causante de la inflación y después lo que nos encontraremos sobre todo es que se produce una sensación de bonanza económica que es falsa en sí misma. Don Pedro, ¿qué nos dices al respecto? Sí, bueno, has dicho antes crisis, que es oportunidad. Para los chinos, crisis significa, has dicho cambio. Para los chinos, crisis significa oportunidad. Claro, oportunidad de cambiar, o sea, de modificar tu rumbo, si has llegado a un punto que ya has agotado esa estrategia económica o esa estrategia de cualquier cuestión. Aquí ya vemos que la estrategia es pasar esta cuarentena de estos años y volver a los antiguos derroteros, que es fabricar pisos. Eso por un lado. Por otro lado, simplemente, lo de JP Morgan que te he dicho, Comisión Pécora, sí, pero es el donde intervino el fundador, es en la Reserva Federal. Donde le mete mano Comisión Pécora ya es en la crisis del crack del 29, sí. Que ahí es donde, pero que es contra JP Morgan, que de hecho se radia por los medios por la radio, sí. se cuenta todo el proceso, que es la primera vez que sientan a los bankers, como llaman allí, sí. en el tema este. Simplemente eso, porque como JP Morgan ya se le llama a todo, se ha quedado como... Claro. De hecho, ahora hay también, aprovecho para decir, el problema, entre otras cosas, con los estibadores, los cuales conozco por una serie de razones, a los coordinadores. Uno de los factores que están denunciando es que las terminales de los puertos se los está quedando JP Morgan, como ha hecho en Grecia, las están privatizando. La banca siempre está merodeando, si empiezas a rascar, en todos los grandes asuntos aparecen siempre. Pero bueno, ese será otro asunto. En cuanto al tema del dinero, que era lo que estabas explicando. Claro, hoy la gente tiene que comprender que, por ejemplo, cuando se hizo el Plan Marshall, todo el dinero que se insufló a Europa, a los países destruidos por la guerra, ese dinero se utilizó en la construcción de infraestructuras.
en inversiones de obra pública, en inversiones para construir, dar créditos para renovar de nuevo las fábricas, para poner en pie infraestructuras en general. Oye, es que el dinero es para pagar deuda. O sea, yo te inyecto dinero para que des a un botón en el ordenador y hagas y anules un pago o pagues una deuda que tienes en otra cuenta bancaria y así. O sea, es una cosa que es nada, es la nada. Entonces, este dinero, toda esta deuda que tiene España, todo este tipo de interés, si realmente, como estás explicando, vas a la esencia de lo que está suponiendo al tejido industrial, al tejido económico, que es la base de una economía, es cero. O sea, España, como ya hablamos la otra vez, además de estar en caída libre en lo que es el tejido industrial, que bajó del 30 y tantos largo al 15, está más o menos ahora, es que todas estas medidas realmente, ¿qué repercusión tienen en el tejido industrial, que es el motor de un país? ¿Qué repercusión tienen en la creación de empresas, que son las que tiran de un país? Cero. No es la nada. O sea, ¿cómo se dice? Es engordar para morir. O sea, es seguir dando dinero y cuando se corta el flujo es la nada. Hay algo muy interesante que tú has hecho referencia y que quizás debamos comentar, y es el dinero deuda. Porque esa es la clave del sistema. Es decir, en el 1913, cuando se llega al acta de la Reserva Federal, es decir, cuando se crea la Reserva Federal, el Estado, es decir, Estados Unidos, deja de tener sus mecanismos propios de producción de moneda para entregar esa producción de moneda a la banca, que son, lógicamente, no sé si eran 6, 7, no me acuerdo cuántos bancos americanos, que son los que forman la Reserva Federal. JP Morgan estaba en uno de ellos. El proceso de deuda en el dinero consiste en que el Estado les daba a los bancos unos bonos de deuda, es decir, les daba unos títulos de deuda, y los bancos a su vez les daban unas notas del tesoro, que eran notas que representaban dinero. Ese era el mecanismo físico, teóricamente físico, porque hoy en día ya no se necesita hacer físicamente, es decir, hoy en día te lo hace un ordenador simplemente con un apunte de cuenta. Ese fue el mecanismo que hizo lo que yo siempre he comentado. Bueno, el otro día, os voy a contar una anécdota. El otro día que estábamos Pedro y yo, pero en este caso Pedro estaba allí por las islas, Juan Manuel tiene al control. Y yo, según terminábamos el programa, yo le comentaba a don Juan Manuel, le decía, vamos a ver, digo, tenemos un día que preguntarle a don Antonio qué es lo que ha pasado o qué es lo que teóricamente deberíamos ajustar en la Constitución americana para evitar lo que yo por lo menos considero que es un secuestro. Es decir, ese secuestro en el que el país tiene que necesariamente pedir el dinero prestado a los bancos, supone un secuestro de la nación. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Y recuerdo que al terminar, don Antonio, que es una faena que no esté con nosotros, pero es que al final yo le dije que me iba a chivar, porque después justo de la intervención nuestra nos estuvo dando una charla precisamente sobre eso, que es una charla que seguramente habría sido más que aprovechable hecha aquí, en el programa de todos los días. Bueno, pues nos comentó un poquito la historia del dólar americano, ¿no? Y sobre todo llegábamos a la conclusión de que lo ideal podría ser seguramente establecer un sistema monetario que única y exclusivamente tenga que ver con la capacidad productiva y que el Estado, lógicamente, no solamente no pida dinero a los bancos, sino que en su propia emisión de moneda esté posibilitado para poder inyectar y retirar dinero en función de la capacidad productiva del país. Bueno, pues eso es exactamente lo que no sucede en Estados Unidos, porque ese sistema, ese entramado, lo que ha hecho es que el dinero vaya a los bancos. Durante los últimos 100 años hemos visto cómo la banca se ha inflado de tal manera en cuanto a capacidad económica que a día de hoy los propios banqueros, es decir, Rockefeller, el fallecido Rockefeller hace unos meses, publicaban... Perdona, me hacía gracia que publicaban, dice, una fortuna, dice, de unos 3.000 millones. ¡Exacto! Y casi me entra la risa. Eso es lo que iba a decir. Eso lo tiene en el bolsillo pequeño. Eso es lo que iba a decir. Yo recuerdo en una intervención en radio, yo hace años, justo coincidía con la publicación de la lista Forbes. Sí. Y me decían, don Alberto, ¿y usted qué piensa de que Amancio Ortega haya llegado al primer lugar o al segundo? No me acuerdo quién era el que había llegado al primero o al segundo. Dije, bueno, yo no sé lo que significa que Amancio Ortega figure en esa lista en el primero o el segundo. Lo que sí sé es que tanto Amancio Ortega como los 10 siguientes industriales que aparecen en la lista tienen la mitad o la 10ª parte probablemente de dinero que el individuo que edita esa lista, que es el señor Rockefeller y que se coloca a sí mismo en el número 220. En aquel momento se había autocolocado en el número 220. Los que estamos un poquito cerca del mundo de las finanzas conocemos la preocupación del señor Botín,
también fallecido señor Botín, en su época por no aparecer el primero dentro de la lista de hombres más ricos de España. Bueno, pues lo ha conseguido colocando a un industrial, que es el señor Amancio Ortega. Bueno, pues no tengan duda de que seguramente tampoco los 10 mayores industriales del mundo, incluidos Bill Gates y todos los demás, tengan más dinero tampoco que la familia Botín. Alguien dirá, ¡qué barbaridad! Te digo uno ya que les triplica o quintuplica o lo que sea, que es Krupp. La familia Krupp, lo de la familia Krupp, sí, que se hicieron ricos con la venta de armas y las fábricas en la Segunda Guerra Mundial. Hay una cuenta que no sé si tienen, que descubrieron, no sé si fue por lo de la lista Falciani por casualidad, que no iba con ellos, que en una cuenta solo creo que había 100.000 millones, una cosa así. Una locura. Una propina para ellos, seguramente. Sí. Parece una barbaridad, 100.000 millones. Alguien dice, eso es casi la 10ª parte del Producto Interior Bruto de tal o cual país. Sí, pero no se imaginan la cantidad de dinero que tienen estas familias. Es absolutamente espectacular. Y ese dinero se consigue de esa manera tan sutil. Hace unos días todavía se complicaba más el tema de los tiradores. Parece que van a llegar, teóricamente, a una resolución del tema. Y alguien dirá, claro, es que, de hecho, soy el primero que lo dice, a mí me gustan las mafias profesionales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los gobiernos, mientras nos están diciendo que la Comisión Europea les obliga a evitar eso, porque tal, por el cual, lo que no nos están diciendo es que se está dando una concesión bajo cuerda, sin ningún tipo de legalidad, probablemente a una entidad financiera para que gestione ese servicio que se le ha arrebatado, quizás de forma justa, a un determinado gremio profesional. No, claro, es que es todo esto desde el punto de vista mediático sabemos cuál es. Luego, si te ponen a explicar el caso realmente cómo está el panorama, ellos desde luego están de acuerdo en que se ejecute una sentencia europea. No vamos a meternos ahora en este tema, pero el tema está que lo que subyace detrás de esto es simplemente lo que se llama de manera eufemística el capitalismo de amiguetes, que simplemente repartirnos la privatización. La gente me hace mucha gracia, aunque luego lo reconoce, pero me hace gracia, por ejemplo, muchas veces Juan Rayo, que todo lo entrega en el destino de la liberalización y del libre mercado, sin más, en el contexto nuestro, que es en España. Pero es que, bueno, la privatización, el espíritu de la privatización y cómo se realiza no tiene nada que ver en España con Estados Unidos. En Estados Unidos un camarero te gana $4.000 al mes trabajando en 3 bares, por ejemplo, ¿no? Aquí las privatizaciones sabemos lo que es. La gran mayoría de las veces yo no entro en la calidad del servicio, venga, olvidémonos, supongamos que es igual, pero desde luego es para que en ese traspaso de subcontrata o lo que sea, se pague al trabajador muchísimo menos, la gestión desde el punto de vista de las condiciones laborales disminuya y que ganen dinero normalmente un intermediario que suelen ser amigos de los de siempre. Entonces, sí, claro que yo reconozco que no existe el libre mercado y que todo es intervencionismo, pero es que, como decía Ortega, una democracia la sueca en España fracasaría por falta de suecos. También hay que saber los materiales con los que uno juega, ¿no? No se pueden trasplantar medidas tal cual de un país a otro sin saber con los materiales que está jugando. Desde luego que hay aquí un intervencionismo puro, que muchas cosas se deberían de hacer de otra manera, pero es que la manera que se vende de cómo en principio se hacen, luego subyace detrás una serie de intereses que todos conocemos. El problema está, fijaos, en que si alguien dice, no, es que hay que aceptar las condiciones del mercado libre, sí, hay que aceptar las condiciones del mercado libre si el sistema político permite libertad colectiva. Es decir, si en un momento determinado los gobernantes que nos están hablando de democracia y nos están haciendo mirar para allí, no están poniendo la mano por allá. Vamos, que sí, que yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, quizás. Mira, le voy a poner además un ejemplo. El otro día, es que yo realmente creo que don Antonio tiene que volver cuanto antes, porque aunque es que yo seguro que me echa de casa como me oiga esto, pero es que realmente lo que él disfruta tanto contando estas cosas que muchas veces cuando le pillas un poquito aparte, te hace el programa él durante un rato contándote cosas maravillosas y no está aquí, con lo cual tenemos que intentar convencerle de que de alguna manera esté más horas para que todo eso lo desarrolle aquí y que lo podáis ver todos. Antonio, el otro día con don Antonio hablábamos algo muy interesante y además él lo resolvía, yo creo que también de una manera bastante acertada. Decíamos que claro, que en realidad él
él de alguna manera se posicionaba dentro de un poquito de una visión más liberal de la economía. Sí. Decía que al fin y al cabo Juan Manuel Pena, que también estaba en la conversación, decía, bueno, pero imaginemos que, porque estábamos hablando de el monopolio que hay oligárquico en España con respecto a la fijación de precios de la electricidad y toda esa estafa que se le hace al español, haciéndole pagar en las facturas las pérdidas por errores de las eléctricas. Es decir, los aciertos se los llevan ellos, los errores los pagas tú. Bueno, pues en un momento determinado hablábamos de que el Estado quizás no debería permitir eso. Y dábamos un paso más allá. ¿Y por qué tiene que ser el Estado? Es decir, ¿por qué no tiene que ser un mercado realmente libre? Y se ponía el caso de un problema posible, y es que, claro, lógicamente hay que diferenciar entre servicio e infraestructura. Quizás en una determinada zona del país no existen medios suficientes y se necesitaría algún tipo de ayuda del Estado para que esa zona del país continúe funcionando, es decir, que el Estado entre ahí. Bien, hay dos opciones válidas. O bien que intervengamos y efectivamente hagamos que esa zona determinada del país, un poquito más desfavorecida o peor ubicada, pueda tener esos servicios mediante los impuestos de todos, o simplemente, y siempre y cuando haya libertad política, dejar que las cosas fluyan tal cual. Porque si realmente hay libertad política, se va a dejar seguramente que esa zona también busque sus maneras de desarrollo. No se va a prohibir, como hoy en día se prohíbe en España, tener una pila Tesla para acumular energía. Ustedes no pueden tener en su casa una batería Tesla para acumular energía y utilizarla cuando estimen oportuno. No pueden. Eso está prohibido en España. Y es más, así como la policía necesita una orden judicial para entrar en sus casas y comprobar si han cometido un delito, las eléctricas no necesitan absolutamente ninguna orden judicial para presentarse en su casa, entrar y registrar a ver si tienen ustedes una batería Tesla que acumula energía para utilizarla cuando ustedes no quieran acudir a la red general. Obviamente, solo esas medidas liberales, hablabas de Rayo, son absolutamente válidas si hay libertad política. Si el pueblo está representado en un congreso que pueda hacer unas leyes y si completamente separado, vigilado, controlado y hasta presionado por el pueblo, el Estado hace cumplir las leyes y organiza la estructura del Estado. Tú estabas diciendo que lo que has dicho más o menos es el laissez-faire, ¿no? Que llaman, el dejar hacer. ¿Dejar hacer? Sí, pero claro, es que, y ahora voy a remitirme a uno de mis juristas que más me gusta, claro, que es Carl Smith. ¿Quién mantiene y sostiene una legalidad? Eso no lo puede hacer una entidad privada. Tiene que ser el Estado. ¿Cuál es la función del Estado? Por ejemplo, cuando se ocurrió, enlazándolo con lo de antes, la primera vez que se interviene de manera drástica contra un empresario es contra Rockefeller por el monopolio de la Standard Oil y todo lo que tenía. Él decía la frase, la competencia es algo tan abyecto, odio tanto la competencia que tuve que acabar con ella. Claro, cuando uno ya monopoliza el mercado, ¿quién va a intervenir? ¿Otra empresa? No tiene fuerza. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado. Pero es que el Estado aquí no interviene, o como cuando hablamos de intervencionismo no lo vemos desde ese punto de vista regulador. Aquí la regulación que ellos hacen es una regulación que ellos entienden que tienen que hacer para compensar el mercado a su juicio. Es decir, por ejemplo, y pusimos el ejemplo la otra vez, lo de E.ON. Ellos entienden, mentira todo, pero que como es un bien estratégico, no puede E.ON comprar una compañía extranjera, Endesa. Y entonces intercede ante la compra de E.ON para favorecer a Gas Natural. No, pero bueno, ¿eso qué es? Eso es reconocer que Endesa ha sido beneficiada por el Estado y por los impuestos de todos los españoles durante muchos años. Y por eso tiene la estructura económica que tiene la empresa Endesa. Y por eso, obviamente, el Estado no permite que entre E.ON. Es decir, lo que hay un reconocimiento absoluto de que los medios públicos están fluyendo hacia el entorno privado. Claro, no hay una separación, todo hay una connivencia, como las cajas, políticos, sindicatos, es decir, luego al final lo de E.ON se quedó, que ahora la compañía es italiana, creo, la mayoría de las acciones de Endesa, y es decir, ha habido un reparto ahí de acciones, pero bueno, todo era un apaño con Gas Natural por cuando estuvo Montilla, de ministro de Industria, que venía de allí, que eso es lo que no se puede hacer, eso es lo que no se puede hacer, pero lo grave es que no hay mecanismos realmente para enfrentarse de una manera, lo que decimos aquí, frenos y contrapesos, para enfrentarse de manera frontal y parar eso, que sí pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos pueden pasar
las barrabasadas más grandes, pero también hay mecanismos para corregirlas o para luchar contra ellas, mientras que aquí, grandes como las películas como la de, por ejemplo, Erin Brockovich, esta de la abogada que hace Julia Roberts, que lleva una macro demanda contra una empresa que contamina. Otra también muy buena que es la cité el otro día, de John Travolta, que se llama Acción Civil, que todos son hechos reales, que se arruina el despacho de abogados por llevar una acción también contra un caso así. Luego cobran indemnizaciones megamillonarias. Eso aquí es imposible. Es muy difícil ganarle a una compañía un caso de estafa a Gas Natural o a cualquier empresa grande. Un usuario, enfrentarse con ellos, es que directamente es que ni siquiera le van a decir, mira, estás perdiendo el tiempo. Eso es realmente lo que apela a tu introducción en este apartado, que es que no existe una libertad, una representación, no existe una separación de poderes, no existen unos mecanismos para que los ciudadanos puedan luchar por sus derechos. Y de hecho es muy importante, yo creo que es muy importante sobre todo que sepamos apuntar correctamente. Digo sepamos apuntar correctamente porque muchas veces cuando se habla, ha citado hace un momento Pedro, el caso de Rockefeller, la competencia atroz. Es decir, bueno, competencia atroz no, para él era atroz y acaba con atroz, ello, más que la competencia atroz. Es decir, el monopolio atroz no es un problema de Rockefeller. Si yo fuera empresario haría lo mismo que él. Exactamente lo mismo que él. Y no dudaría. Y probablemente diría una frase tan estúpida como esa, igual que él, o más alto todavía que él. Lo triste es que haya una serie de gobiernos que permitan eso, y eso es culpa nuestra. Luego apuntemos correctamente a la causa del problema. En realidad somos nosotros, no en el MCRC, afortunadamente, pero sí quienes en un momento determinado miramos hacia otro lado o hemos mirado hacia otro lado, mientras nuestros gobernantes siguen haciendo el juego. En un sistema de partidos como el español, solo puede llegar al poder un mediocre de tal calibre, que en el momento en el que salga de la política se tiene que quedar necesariamente en el paro absoluto. Por eso va a tener, lógicamente, una pensión vitalicia y por eso, lógicamente, va a aprovechar una puerta giratoria en cualquiera de las entidades a las que se ha beneficiado a nuestra costa. Así es que, en realidad, tenemos la obligación de apuntar correctamente. Y la culpa la hemos tenido nosotros. En el MCRC ya no la tenemos. Pero hay que admitir que lo importante es, muchas veces nos equivocamos con atinar al lugar equivocado. Mira, con lo que estás diciendo me recuerda una película, creo que es James Stewart el protagonista, se llama Caballero sin espada, es una película celebérrima, de las mejores de todos los tiempos. Y va exactamente, es un senador, o sea, llega al Senado, es un hombre de campo, le tienen por sus propios compañeros, se urde una trama porque al ser una persona de campo en el sentido poco ducha en los asuntos económicos de la política y de los entresijos, pues le tienen como un paleto y lo que quieren hacer es que apruebe una medida para que por allí, debido a eso, pase una carretera, lo que llamamos en España un pelotazo. Pero claro, el del campo, lo que no sabían que los del campo de tonto no tienen un pelo. Y él se da cuenta y entonces hace un alegato, hay una serie de normas en el Congreso, en el Senado, perdón, creo que es el Senado, sí, que si tú te levantas para hablar, una vez que te has levantado ya no tienes límite de tiempo. O sea, puedes estar todo el tiempo. Y creo que está 24 horas hablando. Hasta que al final no pueden llevar a cabo esa medida. Claro, ahí se ve claramente como ese concepto de representación, como esa no está puesto por el aparato. Y la astucia del campo. Claro, también, todo va unido. Pero desde luego ese poder o esa fuerza moral y vital que tiene, se la da porque él está ahí, porque le han votado sus ciudadanos. Claro. Y no tiene que estar decir, no se le va a acabar el mundo porque pase eso, no le van a borrar del mapa, no le van a sacar de la foto, como decía aquel. Entonces, ahí se ve un poco cómo esa capacidad de representar y luchar por los intereses de los ciudadanos no tiene nada que ver con lo que pasa en los países donde hay un sistema proporcional, donde hay listas de partidos. Claro, eso ya desaparece. Y fijaos que es un sistema tan establecido que no se suele comentar aquí, pero cuando hablamos de la conquista de la libertad política, vamos a tener una seria dificultad
tengo aquí a don Eduardo que me está poniendo el tiempo. Llevamos 35 minutos. No solemos comentar algo muy importante que seguramente se va a vivir durante los próximos años. Y es que esta lacra de partidos que tenemos en España, seguramente mientras vaya observando que la sociedad civil se va dando cuenta, esa sociedad civil que en realidad no tiene absolutamente ninguna pujanza en España, como sí en Estados Unidos, como acreditan historias que luego se han llevado al cine, como la que ha comentado hace un momento don Pedro, pues se he perdido el hilo de lo que iba a decir. Me he enrollado y he perdido el hilo de lo que iba a decir. Pues no hay problema. Eso es lo bueno, eso es lo que tiene... No, la cuestión es que sí, que estabas hablando sobre la diferencia entre la capacidad de países que tienen representación. Gracias, Pedro. Me has hecho volver al hilo. Sí, en realidad lo que vamos a vivir durante los próximos años es que los partidos, la lacra de partidos que se sigue beneficiando va a intentar sobrevivir. ¿Y cómo va a intentar sobrevivir? Proponiendo reformas. Según ustedes, según nosotros, nos vayamos dando cuenta de dónde está el truco, ellos van a intentar modificar el truco. Es decir, nos dirán, bueno, a partir de ahora sí, vale, sí, hay que modificar la Constitución. Hay que dar más democracia. ¿Le suena? Bien, pues esa falacia lo que consistirá es que seguramente, mientras nosotros de alguna manera estemos dándonos cuenta de dónde está el truco, ellos intentarán buscar la manera de que sigamos tranquilos y chupando de la teta del Estado. De manera que yo creo que seguramente dentro de la acción lo que nos vamos a ir encontrando en los próximos años es exactamente esto. Que los nuevos partidos seguramente, los Ciudadanos y Podemos, según vean el descontento y según vean que han ido quedando rancios los anteriores partidos, lo que van a proponer son reformas absurdas que no van a ninguna parte. Señores, 35 minutos. Yo no sé si don Pedro quiere saber algo más. Yo creo que esto ya le hemos dado bastante cuerda. Muy bien. Pues entonces, si les parece, señores, lo que haremos es pasar a otro bloque. Ahora enseguida volvemos. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. Volvemos con una nueva noticia, algo que nos va a comentar don Pedro, y vamos a ir desarrollando relativa a el PSOE y al resultado de las primarias y las consecuencias que se están produciendo, las derivadas de esa victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. Don Pedro. Muy bien, bueno, esto es una noticia que es en relación al Partido Popular, pero que la trascendencia la tiene porque, el que la propone es el PSOE. Y además, básicamente, ¿cuál es la estrategia que vamos a ver ahora, que creemos que va a seguir ahora Pedro Sánchez? El titular de la noticia del Mundo es: el PP y PSOE partidarios de que Rajoy sea el primero en comparecer en la comisión de la financiación ilegal. La financiación ilegal del partido, porque financiaciones ilegales hay a diario en todo. Se refieren al Partido Popular. Sí, ya tienen que precisar. Dicen, plantea que acudan también Aznar, Rato, Aguirre, Camps, Cifuentes y cargos encarcelados. Los socialistas han defendido hoy que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, es el primero en comparecer en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, que se ha reunido hoy por primera vez para intentar aprobar un plan de trabajo. Ciudadanos y Podemos, en cambio, prefieren que dé explicaciones en último lugar. La sesión ha terminado sin acuerdo y los grupos han vuelto a citarse para los días 5 y 6 de junio. El PP se ha mostrado favorable a que Rajoy comparezca en primer lugar. Su presencia en la comisión podría sustanciarse antes de que declare como testigo en el primer juicio del caso Gürtel 26 o 27 de julio. Bueno, Alberto. Bien, cuando escuchamos a un partido intentar levantar las faldas para que se vean las vergüenzas del otro, en realidad lo que estamos viendo es ese ejemplo que suelo poner yo muchas veces en programas de radio sobre los economistas en una tertulia. Es decir, digo, pues que somos como ratoncitos dando vueltas y pensando que vamos hacia algún lado, dentro de la jaula. Esto es parecido. Pedro Sánchez intenta de alguna manera lo que está intentando clarísimamente
es eliminar a parte del aparato de su propio partido. Y alguien dirá, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto? Es decir, si en realidad lo que está haciendo es intentando hacer oposición, en realidad lo que está intentando es tomar el verdadero control del PSOE. ¿Por qué? Porque el aparato del partido fue el que apoyó la investidura de Rajoy. Y actualmente toda la corrupción que hay en el PP, absolutamente toda, está salpicando al PSOE de manera indirecta. Es decir, que ahora mismo Pedro Sánchez, con aquello del no es no, está intentando decir, ¿veis? ¿Veis? Nunca debisteis haber apoyado a Rajoy. ¿Y cómo lo hace? Evidenciando la corrupción del partido de Rajoy. Intentando de alguna manera, sobre todo, volcar la responsabilidad de la corrupción en Rajoy, al que nosotros hemos apoyado para su presidencia mediante una disidencia ideológica puntual justo después de las segundas elecciones. Entonces, durante estas próximas semanas lo que vamos a ir viendo es cómo Pedro Sánchez va a seguir atacando directamente a Rajoy. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, él quiere de alguna manera postularse como una alternativa a Rajoy, lo cual es necesario si efectivamente tiene que haber en algún momento nuevas elecciones, y sobre todo, indirectamente, acabar con el aparato de partido que ha dado la consigna de apoyar la investidura de Rajoy. Es una doble jugada que bajo mi punto de vista es inteligente, pero subyace un pequeño veneno debajo. Y es que, al fin y al cabo, el PSOE está tan corrupto como el PP, obviamente por aquello de que el propio sistema obliga a que seas corrupto necesariamente. Y bueno, él ahora, como dice el adagio, Roma no paga traidores. Lo primero que va a hacer es una purga en su partido. Exacto. Con todos los que le traicionaron. En primer lugar, el traidor número uno, el Hernando, que ya ha dimitido, ese personaje, que claro, hay que recordar que en toda la falsa izquierda, los primeros en traicionarse son ellos entre ellos mismos, y en asesinarse y en matarse, como ha demostrado la historia. En este caso, a estas alturas no existe el asesinato físico, pero sí, desde el punto de vista institucional o de cargos, es eliminar y purgar aquel que te molesta y te estorba. Claro, ahora parece que quieren mostrar esta romería, que quieren citar pues desde a José María Aznar a gente que está encarcelada, como si el Partido Socialista quiere exonerarse de toda responsabilidad en este sistema de partidos, y ellos son una cosa distinta. O sea, todo está percudido por culpa del Partido Popular, que es una mafia y una corrupción absoluta. No hay que decir y tú más, como dicen ellos, a mí me trae eso sin cuidado porque yo no soy político. Hay que recordar que el paradigma de la corrupción lo instala el felipismo. El sistema de partidos y la red clientelar entre empresas y Estado, toda esa estructura, esa tela de araña, como dice Pedro de Tena, que habla de la telaraña andaluza, cómo se organizan allí, que eso lo extrapoló a toda la región, a toda la nación, el Partido Socialista, vamos, es que es una broma. O sea, que vengan a darse golpes de pecho hablando de que son ellos, están exonerados de toda corrupción y libres de toda culpa, quieran poner en la picota al Partido Popular, que desde luego está corrompido hasta la médula, pues no resulta de ser un poco gracioso. Yo creo que Pedro Sánchez tiene testosterona para aburrir y tiene él ganas de ocupar un puesto. O sea, está como loco por alcanzar la presidencia, va a hacer lo que sea. Y yo lo que sí auguro ahora es una cosa. Desde luego no va a cometer el error que cometió la otra vez. No creo que sea tan tonto, porque ya estuvo defenestrado. Yo creo que sí. Y te voy a explicar por qué, os voy a explicar por qué. A Pedro Sánchez le falta algo que se ve en otros políticos del sistema de partido. Le falta agresividad. Agresividad astuta. Por ejemplo, durante estas semanas, en el caso de la corrupción de Madrid, lo que se estaba de alguna manera haciendo filtrar a los medios es que era una operación, que a mí yo sí me lo creo, que era una operación pertrechada por Rajoy mediante Cifuentes para cargarse a Esperanza Aguirre, todo el círculo de Esperanza Aguirre. Es decir, si lo ha sido, que yo a mí no me extrañaría que lo haya sido, porque Rajoy sí que tiene esa mala leche, es cobardón como él solo, y está aferrado al poder como él solo, pero la mala leche la tiene. Esa mala leche yo creo que carece de ella Pedro Sánchez. Es decir, es como si fuera un individuo que está tan cegado por su ansia de figurar en el poder, esa vanidad de poder, que no se está dando cuenta de cómo en un momento determinado tiene que actuar, no solamente buscando directamente el poder, sino sabiendo eliminar aquellos factores que le puedan impedir llegar al poder. Durante estos días hemos visto a Felipe González, fíjate,
el mayor adalid de la corrupción del PSOE, lo hemos visto diciendo hay que empezar a apoyar ya a Pedro Sánchez. Y yo escuchaba a Jiménez Los Santos diciendo no, hemos vuelto hacia atrás, hemos vuelto al momento de las primeras elecciones. No, don Federico, no, hemos vuelto todavía más atrás. Hemos vuelto al momento en el que Pedro Sánchez se reivindicaba en su día para intentar ser líder del PSOE, nadie creía en él y por fin transigieron desde el aparato para ver cómo nos sale el chico. Es decir, hemos ido todavía más atrás de cuando comenzaron las elecciones. De manera que yo creo que esa falta de colmillo político por parte de Pedro Sánchez para eliminar rivales, creo que no es, creo que es muy blando. Igual es una sensación mía solamente de sus actitudes. La cuestión es que ellos no, fíjate una cosa, compara, partimos de la base que son igual de corruptos unos que otros, pero compara cómo se han comportado, por ejemplo, en los congresos del PP a la hora de elegir un líder y tal, cómo esa disciplina, aunque sea por obligación, la mantienen todos. Fíjate cómo en el PSOE se han estado dando puñaladas entre todos. Claro, ahí está la clave. Pero de manera sin piedad ninguna. Y cómo se saludan y según se dan la vuelta se están apuñalando. Esa falta que es típico de la izquierda, como he dicho antes, de que quitarse de en medio primero a los suyos, a los que molestan, ahora dice que, bueno, vamos a ver si escarmienta a este hombre y se da cuenta de eso. Y lo decía antes, no en ese sentido, de lo que has explicado ahora, de lo que es la ingenuidad desde el punto de vista de quitarte de en medio, de no tener escrúpulos de la política, sino a la hora de... La otra vez rechazó toda la cuestión o sea, toda la falta de acuerdo que tuvo con Podemos para abordar al Partido Popular y llegar al poder de verdad. Vamos a ver si ahora, porque él ya cuando estaba en elecciones, en la campaña suya para ser secretario general, ya le tendió la mano a Podemos. Y ya muchos él está con lo de plurinacional y con un montón de cuestiones que yo creo que puede haber ahí. Es que ¿con quién va a aliarse el Partido Socialista? Tiene el peligro de que lo fagocite Podemos, pero es que si no, como partido, ahora mismo a la hora de aspirar a ser presidente es imposible por sí mismo, imposible completamente. Yo creo que todo depende de si la estrategia instintiva que hemos comentado al principio, esa interpretación que yo hacía del gesto de Pedro Sánchez intentando atacar directamente a Rajoy, con aquello de la diferenciación ilegal, que indirectamente perjudica al aparato de su partido, si esa agresividad instintiva, que no es cerebral como la de Rajoy, si esa agresividad instintiva surte efecto y consigue modificar ese aparato para pasar él a formar parte del aparato, unificar realmente el PSOE y dar una imagen diferente. Creo que tiene una falta de carisma tan grande que no va a permitir que la alimaña que le viene por la izquierda, que es la derecha izquierda de España, que es Podemos, pues yo creo que no va a conseguir Pedro Sánchez frenar el verdadero problema que es ahora mismo Podemos. Creo que esa ansia que comentabas tú de poder que le lleva a admitir cualquier tontería que venga de Podemos para conseguir su apoyo y conseguir también el de los independentistas y todo este tipo de bajezas que nos lleva lógicamente a intentar decir tonterías contra única y exclusivamente de conseguir el poder, creo que eso le va a hacer tan débil que finalmente va a conseguir Podemos probablemente, no sé si llegará a pasar al PSOE, pero sí que van a conseguir probablemente que los votantes del lado teórico de la izquierda en España se hastíen y empiecen a dar mucha más abstención de la que había hasta entonces, facilitando la preponderancia, lógicamente, de tanto PP como Ciudadanos. Es mi sensación. Yo creo que desde luego el PP, a mi juicio, no va a tener caída de voto, ni mucho menos. No, desde luego, estoy de acuerdo contigo. Eso está clarísimo. La cuestión es, vamos a ver cuál es la estrategia en el porvenir, ya ahora mismo, desde el presente en marcha al futuro más próximo, cuál es lo que, desde luego, ni Podemos ni PSOE por su cuenta pueden aspirar lo tienen complicadísimo para aspirar a ser ninguno de los dos gobierno del Estado. Desde luego, si quieren realmente hacer ese asalto, como dicen ellos, al poder, asaltar el cielo, desde luego no les queda más
remedio que se entre unas bases comunes, como llama, él ha dicho que él quiere ser el partido de la izquierda y que quiere aglutinar a los partidos progresistas, dice Pedro Sánchez. Vamos a ver, no lo sé. No, hay un problema ahí, y es que no se dan cuenta del surgimiento de Podemos. ¿Cuál es el origen? El surgimiento de Podemos es la Sexta, es Ferreras. El surgimiento de Podemos en realidad ha sido gracias al PP. El PP ha sido el que ha sabido, de alguna manera, generar un movimiento en la izquierda que aprovechase esa energía de indignación. Iglesias secreto lo que dice. Pero Iglesias está ahí por poder, y por él conseguir el poder no va a permitir que lo consiga el PSOE. Y yo por ti, tú por mí, la teórica izquierda en España se ha dividido y el PP se va a convertir en el PRI español. Es decir, en un partido único en el que únicamente existe la opción de poder gobernar y poder... ahí está otra de las grandes equivocaciones de los españoles. En un sistema de partidos no se necesita gobierno. No se necesita gobierno. Podemos estar sin elecciones 24.000 años y va a funcionar igual de bien e igual de mal que si lo hubiera el gobierno. Solamente existe el problema teóricamente burocrático de los presupuestos. No hay más que eso. Pero España se gobierna exactamente igual de mal e igual de bien, haya o no haya gobierno. Pero como se les mete a los españoles el miedo de que el desgobierno, de que la gobernanza y todas esas estupideces que se escuchan en torno a la necesidad de que haya alguien en el machito, pues a partir de ahí todos vamos como pequeños borreguitos. Bueno, lógicamente en el MCRC no. Me intento poner en el nuevo que nos escucha. Pero no, en el MCRC no. Vamos a, lógicamente, votar al que durante seguramente años va a terminar siendo partido único. El PP, Ciudadanos va a estar ahí satélite, va lógicamente a apoyar al PP y encima le va a legitimar. ¿Por qué? Porque Ciudadanos dice que no permite la corrupción, luego la gente dice, hombre, si Ciudadanos está ahí es que no hay corrupción, y corrupción obviamente hay en el PP, en Ciudadanos y en todos los demás. Señores, vamos a la estrategia del partido único. Y aunque no la hubiera en Ciudadanos, si está en Andalucía gobierna con el PSOE, en el otro están muchos ayuntamientos con Podemos, es decir, me da lo mismo, es decir, si estás gobernando con gente que tú consideras que son antagónicos ideológicamente, que además están plagados de casos de corrupción, es decir, es que lo de Ciudadanos ya es lamentable. Pero mira, ahora me recuerdas una cosa que es una cosa que me repugna, es una cuestión que me repugna bastante, que es que los medios de comunicación es una cosa algo alucinante. Es que ya en los medios de comunicación, sobre todo digitales, por ejemplo en el Confidencial, es que los políticos también son articulistas. O sea, es que la Begoña Villacís esta tiene una columna, también escribe a veces Esperanza Aguirre, escriben muchos políticos. O sea, que es que ya han acapado, han invadido ya el terreno hasta de ya no que te den su discurso desde el palco, del púlpito del Parlamento, sino que es que también hacen opinión periodística. Eso es una cosa alucinante. Sí, y nos da una idea clara de que a día de hoy, cuando hablamos de los medios oficialistas o medios oficiales, ya tenemos que hablar con propiedad, tenemos que hablar de medios estatales. Ya en varias ocasiones, don Dalmacio, don Antonio, don Pedro han hecho alusión a ese fenómeno. Y es que efectivamente son medios estatales. Esos medios se están sosteniendo por los impuestos de los españoles. Recordamos los 3.000 millones de euros de inyección que dio el PP al país. Que dio el PP Soraya. Al país. Soraya. 3.000 millones de euros del Estado para mantener funcionando otro medio estatal. Hoy en día todos los medios en los que hay publicidad institucional son medios estatales. Reciben publicidad institucional en la medida en que sus opiniones no atentan en contra de la forma actual de Estado en España. Con lo cual ya solo les faltaba empezar ya a hacer sus arengas políticas directamente en los medios, como don Pedro Gallego nos confirma que ya están haciendo. Bueno, en un caso me acuerdo que una vez en una radio, lo digo claramente, fue en una cadena SER, queremos participar por unas cuestiones nuestras de reivindicaciones de laboral. Sí. Y cuando vieron el asunto dijeron, se puso el periodista en contacto con nosotros y dice, hombre, es que no podemos tampoco dar tanta leña al Cabildo porque la mayoría de la publicidad es del Cabildo y nos pagan la publicidad aquí de la radio
Entonces, claro, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Medios estatales. El Estado ha entrado en las conciencias de todos los ciudadanos mediante los medios estatales. A partir de ahora, ya obviamente, cada vez que leamos medios, bueno, siempre que leemos los medios, pero si alguien se nos incorpora ahora, que le damos la maravillosa bienvenida al MCRC, que tenga en cuenta que todo lo que se está escuchando hoy en día es propaganda por parte de los medios estatales para que todo continúe como está. Eso que ustedes oyen hablar en los medios desde la democracia no deja de ser una perversión del lenguaje. Ayer yo escuchaba con muchísimo interés la intervención que tenían don Pedro Gallego y don Pedro González en torno a el problema en Cataluña. El tema no quiero cambiar así bruscamente de uno al otro, pero sí que es muy importante denunciar la perversión del lenguaje. Porque, no sé si era Mariano Rajoy, lo comentabais, que estaba empezando a calificar el secesionismo catalán como golpe de Estado. Sí. Claro, ahí está la perversión del lenguaje y tiene una doble vía. Primero, golpe de Estado, suena fatal, miedo. Segundo, golpe de Estado. Como delito no lo terminamos de ver en el Código Penal, seguro que lo hay, pero no lo terminamos de ver. Si digo sedición, que es lo que es, ya lo estoy colocando dentro del tipo legal adecuado en el Código Penal, y si lo coloco en el tipo legal del Código Penal, estoy demostrando que yo estoy permitiendo un tipo legal dentro del Código Penal, que es el tipo legal de sedición, con lo cual yo también, como ellos, tengo delito. Esa es la perversión del lenguaje, golpes de Estado. No, desde luego, claro, además... Perdón, es que se cambió. No, pero viene a cuento, porque lo que es evidente que no existe, dice Carl Schmitt en la primera frase de su obra Teología Política, es soberano aquel que decide sobre el estado de excepción. No, es que es soberano, es que en España no existe soberanía, no la tiene ni el gobierno, que es el que poseedor del monopolio legal de la violencia. Esto, como explicó en sus obras don Antonio, la corrupción es factor de gobierno. En cuanto una persona no se corrompe, aunque sean por un interés todavía más abyecto, nada funciona. Puse el ejemplo el otro día, diputado de Nueva Canarias que no quiere apoyar los presupuestos. Le da una lista de todo lo que quiere a cambio de que le apoyen los presupuestos. Mire, esto es un escándalo, o sea, es un parlamento que no representa nada ni a nadie, nada más que los intereses de los partidos que están en el parlamento, nada más. Los partidos se representan a ellos mismos y buscan sus intereses. El ciudadano no pinta nada, ni tiene intermediario. O sea, es una cosa realmente cochambrosa. Y ante esta situación, como la de Cataluña, pues Rajoy no se ve, claro, no se ve, no tiene autoridad moral para, si tiene poder legal y tiene poder ejecutivo para hacerlo, pero para declarar un estado de excepción y meterle mano al asunto. O sea, es decir, es que han contado cómo era, por tener una máquina expendedora ilegal, te pueden caer hasta 120.000 euros de multa. Por fumar en un recinto que no se puede fumar hasta 3 veces o algo por el estilo, no sé si te pueden caer hasta 600.000 euros de multa. Una cosa, una locura. Pero por comprar urnas, para hacer un referéndum ilegal, para promover la sedición, esto se queda en nada. O sea, es decir, es que realmente esto es un escándalo que lo que denota es que España no tiene soberanía absoluta y que además somos el hazmerreír. O sea, ellos se jactan, Puigdemont se jacta de que el gobierno central, como llaman ellos, o el Estado español, no tiene fuerza para hacer nada. Y es verdad. Si es un cachondeo. Y es verdad. ¿Y por qué no la tiene? Hay un dato muy importante. Rajoy está tan corrupto como la Generalitat, como los miembros de la... Todos están igualmente corruptos. Rajoy sabe que, obviamente, puede mantenerse dentro del poder con esa estrategia que le está saliendo maravillosa, que es el no hacer nada, si cualquier decisión traumática se difiere. ¿Qué es lo que hace él? Dice, los tribunales harán o dirán. No, tienes que hacer o decir tú. ¿Pero por qué él no lo quiere hacer directamente? Porque sabe, y seguramente la amenaza lleva mucho tiempo en la mesa, que en el momento en el que los medios que tienen probablemente influencia de capital catalán en España, que son muchos, comiencen a publicar las bajezas, no solamente de Rajoy,
sino de quienes están por encima de Rajoy. Recuerden que cuando Jordi Pujol dijo que si tiraba de la mano, no sé lo que dijo, Sí, de mover si el árbol, muevo ¿no? si muevo el árbol se cae el nido. Se cae el nido y el nido va bastante más arriba de Rajoy. Pues obviamente ese miedo de Rajoy estructural, ese miedo sistémico de Rajoy en su propio sistema mental está entrelazado, lo que hace es dar siempre las potestades de actuar a otro, para que sea el otro el que teóricamente quede mal. Y como es un tribunal queda más difuminado todavía, porque como son 4, 5, 10, 20 señores que van a decidir, pues todo queda ahí, en la entelequia del individuo que decide. Es un tribunal, no soy yo no lo he hecho, lo ha hecho la justicia. Es decir, que efectivamente no hay ninguna... decías que es Carl Smith el que decía que el que puede... el que declara es soberano aquel que declara el estado de excepción, claro. Nadie. En España no hay nadie soberano. La soberanía recae en la nada más absoluta, gracias a que en este caso no solamente es político, sino que es político cobarde, Rajoy. Muy bien. Yo no sé si este tema está agotado. ¿Quieres decir algo más? Yo creo que incluso hemos agotado hasta el programa, porque ya casi llevamos más llevamos de a una hora y además tú tienes que volver para tu tierra. Vale, perfecto. Pues nada, aquí lo vamos a dejar. La técnica ha estado don Eduardo Prats, maravillosamente atendidos por él. Hemos tenido hoy aquí en persona el honor de contar con don Pedro Gallego y yo, Alberto Iturralde, que no lo he dicho al principio. También aprovecho para despedirnos a los tres y para desearos un fenomenal día. Un fuerte abrazo.